Muy buenos días a todos. Feliz los saluda su amigo Roberto Aguilera, socio de consultoría para el sector de Health Science and Wellness de EY. El día de hoy vamos a tratar el tema de cómo lograr cadenas adaptivas en el sector farmacéutico. Los saludo desde la Ciudad de México en una nublada mañana y con nuestros mejores deseos a nombre de todos mis socios y equipo de EY de que estén en sus casas con salud y a salvo, disfrutando de una buena taza de café, de un té y que nos hagan favor de acompañarnos. Tenemos alrededor de 45 minutos donde el equipo que están viendo en sus pantallas, mi socio Andrés Gavenda, que es el deputy leader de nuestra línea de transactions para México, Colombia y Latinoamérica Norte, así como el líder de este sector. Me va a acompañar también nuestra associate partner Adriana Tavera, que lidera al equipo del sector en Colombia, junto con nuestros expertos Federico Cabrera y mi socio Diego Sáenz, que les vamos a estar platicando justamente de las cadenas de suministro adaptativas. Así que, pues, sin más preámbulo, Adriana, al final de la sesión, nos va a hacer favor de presentarnos un invitado sorpresa que tenemos. Estamos muy felices de que haya podido acompañarnos y compartir con ustedes. ¿Podemos pasar a la agenda, por favor, Federico? Vamos a estar platicando rápidamente de las novedades de la industria en relación con la vacuna y vamos a estar atendiendo dos preguntas. Menudo reto tienen mis amigos Federico y Diego para resolver primero cómo lograr cadenas de suministro adaptativas. Y segundo, si realmente las herramientas digitales pueden ser las respuestas a los desafíos que tenemos ahorita o simplemente nos vamos a quedar en promesas. Y por último, como les comentaba, Adriana me va a hacer favor de presentar un invitado sorpresa que agradecemos mucho que nos pueda acompañar. Así que no se pierdan el tema de la voz del mercado, porque nos van a compartir experiencias que nos pueden resultar a todos muy enriquecedoras. Así que sin más preámbulo, ahora sí vamos a arrancar con el tema de las novedades de la industria y la vacuna contra el COVID. Si me haces favor de pasar al siguiente slide, mi estimado Federico. Realmente el sector como todo se ha visto sumamente afectado por la pandemia. Hay ríos de tinta que se han tirado al respecto, horas y horas de videos, webcast, de todo tipo de información que ha corrido acerca de las afectaciones que ha tenido la pandemia. En este sector en particular nos gustaría destacar dos temas en particular. Uno, el impacto que ha tenido para la industria farmacéutica con una alta dependencia que se ha tenido a nivel global de los insumos y genéricos provenientes de China. Realmente se pudo amortiguar el impacto de la pandemia gracias a los niveles de stocks con los que contábamos. Parecía que estábamos preparados. Pero sobre todo donde más nos vimos impactado fue en la rotación de los equipos hospitalarios y todo lo que llamamos los EPP, los equipos de protección personal. Pero ahí sí logramos domar la curva y ahorita ya se tiene una producción y distribución acorde a las necesidades. Sin embargo, se viene una siguiente ola. Nosotros en EY vemos que viene una siguiente ola post pandemia, donde nos vamos a tener que enfocar a atender patologías que se dejaron por un lado, tratamientos que también se desestimaron justamente por temas de la pandemia, porque ya los pacientes no asistían a los hospitales, no se les daba seguimiento a su tratamiento. Entonces, ahorita hay que atender primero todos los casos críticos de cirugías, procedimientos, tratamientos que no se pudieron atender durante la pandemia y después toda la parte psiquiátrica, postraumática y otras patologías que se dan por justamente tanto por la pandemia, tanto
y también por la falta de atención a ciertas patologías. Y en un segundo punto que queremos destacar de la interrupción que ha tenido la cadena de valor, son los proveedores de salud, que siempre estuvieron brindando en la medida de lo posible la atención rutinaria y además respondieron a la crisis. Entonces, ahorita tienen que hacer un traspase entre la contención y la mitigación. eh, sin aumentar los riesgos de contagio de su personal. Y sobre todo porque ahorita la falta de personal de por sí no es suficiente. Si empezamos a tener bajas por contagios, entonces la cosa se empieza a poner más complicada y adquiere otro nivel de complejidad. Por lo tanto, tenemos que eficientar y hacer mucho más efectivo la utilización de los recursos, tanto humanos como físicos, como de tecnología. Si pasamos a la siguiente lámina, realmente todos los expertos y los que nos dedicamos a esta industria, lo que hemos escuchado de nuestros clientes, amigos y colegas es que la vacuna va a ser un punto donde ya podemos dar por resuelto, ¿no? Lo preocupante de esto, y es nuestra intención de pivotear ahorita sobre la vacuna, es darles un contexto de dónde estamos realmente colocados y qué es lo que se puede esperar después de la vacuna, que sin duda va a ser un hito sumamente importante. Eh, Sin embargo, las vacunas para el virus, a pesar de que hay 161 vacunas en trámite de ser autorizadas y probadas y ver su efectividad, no se espera contar con algo ya sustentable hasta antes de final de año. Entonces, si estamos arrancando septiembre, todavía nos faltaría septiembre, octubre, noviembre y diciembre para que ya empecemos a tener distribución y aplicación de la vacuna y por lo tanto ya podamos estar esperando. En cuanto a las pruebas de diagnóstico, seguimos trabajando en pruebas de diagnóstico porque la velocidad con la que podemos diagnosticar todavía no es la que necesitamos. Es por eso que las curvas estadísticas de contagios están con ciertos retrasos y son asíncronas, justamente porque todavía no se tiene la velocidad y la fiabilidad que se espera de las pruebas de diagnóstico y todavía se sigue trabajando. Todavía en casi 100 pruebas adicionales que se encuentran en fase de desarrollo, donde se busca aumentar la velocidad y lo fiable del diagnóstico. Y a esto, yendo con un proceso clínico, primero de prevención con la vacuna, después del diagnóstico y después del tratamiento, ya con personas infectadas, ya con personas enfermas, también se están desarrollando, según nuestras estadísticas, cerca de 240, poco más de 240 medicamentos candidatos a ser autorizados. Entonces, si tenemos todo esto en proceso, tampoco tenemos que esperar que al momento de que salga la vacuna vamos a regresar a operar exactamente como estábamos. Nosotros, como lo vemos en EY y queremos poner a su consideración y a discusión durante nuestra mañana del día de hoy, son olas de transformación. Entonces, hay cambios que se están dando en la operación de nuestro sector farmacéutico y de health science, que realmente van a permanecer. Entonces, por lo cual necesitamos ser sumamente resilientes a los cambios, y en las cadenas de suministro es una parte del core, es una parte crítica que tenemos que hacer resilientes a los cambios, porque aún a pesar después de la vacuna, que todavía le falta tiempo, aún después de que ya tengamos diagnósticos claros, precisos y rápidos, aun cuando ya tengamos tratamientos disponibles para la población para curarla, hay cambios que van a permanecer en la atención del paciente, en la información que se le da al paciente y en las velocidades, frecuencias y momentos en las que los pacientes van a necesitar los tratamientos y los productos que producimos
todo el sector aquí conectado con nosotros. Por lo tanto, doy paso ante este contexto de lo que tenemos en cuanto a la vacuna y cómo vemos que viene la curva de transformación, la ola de transformación. Es que le paso la palabra a mi querido Federico para que nos cuente cómo podemos hacer resilientes y adaptables nuestras cadenas de suministro ante el inminente contexto de cambio que se nos viene, aún cuando lleguemos a una afortunada fármacos para tratamientos, vacunas para el virus, pero se vienen otras patologías que tenemos que atender y tenemos que dejar las cadenas de suministro adaptables a estos nuevos cambios. Así que, Federico, muchas gracias. Buenos días. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Roberto? Muchas gracias, buenos días a todos. Bueno, sí, para darle continuidad a lo que Roberto mencionaba recién, se puede ver claramente que el desarrollo de esas soluciones que nos contaba Roberto realmente van a poner mucha presión en las cadenas de valor, particularmente en las cadenas de suministro del sector, a la luz de poder atender a la distribución, la fabricación y la distribución de cada uno de estos medicamentos, componentes o, digamos, insumos para su tratamiento, ¿no? Entonces, ¿qué vemos nosotros como grandes retos de la industria de cara a la masificación, digamos, de las soluciones que mencionábamos? Vemos como grandes cuatro aspectos cuyo impacto sobre las cadenas de suministros va a ser realmente significativa en los próximos meses, ¿no? Uno tiene que ver con, digamos, el incremento en los precios dado por las fluctuaciones de la oferta y la demanda, ya sea de los insumos, de los APIs, digamos, y todo lo que tiene que ver con, digamos, el comercio internacional de materias primas asociados a la fabricación o la producción de estos componentes y medicamentos. En contraposición, se ve, se avisora un marco de regulación de precios por parte del Estado para, obviamente, digamos, asegurar los medicamentos y los insumos en la población. Como tercer punto relevante es que se empiezan a visorar restricciones de capacidad tanto para la producción o como para la distribución de estos productos. De lo que se ve es que los volúmenes en que se va a precisar fabricar y distribuir estas nuevas vacunas o medicamentos en general o las pruebas diagnósticas realmente van a poner digamos, en serios aprietos las capacidades de producción, inclusive distribución, rebasando las capacidades actuales. Finalmente, lo que ya se empieza a ver en la región son procesos de negociación y acuerdos gubernamentales en los países de la región para asegurar el acceso a las vacunas, ¿no? Entonces, a ver, estos son como los retos de negocio que subyacen como consecuencia del desarrollo de las soluciones y no hacen otra cosa que generar incertidumbres en las cadenas de suministro, ¿no? Y eso es un poco lo que queremos dar la discusión en esta charla. Y esto tiene que ver con cómo logramos que nuestras cadenas de suministro sean adaptables a estos cambios. Y digo estos cambios porque en este momento estamos discutiendo la afectación que trae la pandemia, ¿no? Inicialmente con los insumos, ahora con la cadena de valor o cadena de suministro asociado a la producción y distribución de medicamentos o vacunas. Pero realmente esto no deja de ser sino el último gran evento digamos, no planificado de interrupción de las cadenas. Digo el último porque, digamos, si miramos la historia atrás, también han ocurrido eventos de disrupción que están asociados a temas de fenómenos naturales, digamos, a barreras o restricciones comerciales entre los países, a disturbios sociales,
en fin, fuerzas de la naturaleza, en fin, una gran variedad de eventos disruptivos o de interrupción en las cadenas, ¿no? Entonces, lo primero es comentar que en general las cadenas de suministro tradicionales están preparadas para atender con eficacia, digamos, el día a día de las operaciones. Y eficiencias, ¿no? Con eficacia y eficiencia. Esto tiene que ver con cadenas, la constitución de cadenas en esencia lean o muy optimizadas en costos, ¿no? Muy, llamemos, cadenas muy centradas en los proveedores de nivel 1, más bien tendiendo a cadenas lineales con bajas alternativas, tanto de productos o de fuentes o de proveedores, ¿no? Esto busca ser, por esencia, cadenas just in time, es decir, cadenas donde no se tolera o no se busca tener grandes stocks o inventarios diseminados en toda la cadena de suministro, sino más bien cadenas, como mencionamos, cadenas lean. Y eso está bien bajo contextos normales. Ahora, este tipo de eventos como una interrupción o con riesgos de interrupción en las cadenas, producto de eventos como una pandemia, digamos, generan gran desafío en el negocio. ¿Sí? Ya la cadena de suministro en general es bastante más compleja, y estas cadenas le agregan un riesgo adicional, las cadenas lineales le agregan un riesgo adicional, obviamente. Esto en definitiva trae, digamos, un impacto muy fuerte en los negocios, donde eventualmente pueden generar interrupciones operativas o hasta daños a la marca. En definitiva, digamos, por lo general las cadenas tradicionales no traen inherentemente una adaptabilidad. Y entonces eso es lo que nos motiva a la discusión de qué es la adaptabilidad y cómo generar adaptabilidad en nuestras cadenas de suministros, ¿no? Entonces, nosotros consideramos la adaptabilidad en la capacidad o resiliencia también, la capacidad de los organismos, en este caso las cadenas de suministros, de lograr superar las situaciones de interrupción determinadas por eventos no planificados, ¿no? Entonces, en nuestra experiencia, la forma de lograr estas cadenas de suministro adaptativas radican en, digamos, tres grandes, o cinco grandes, digamos, pasos o etapas, ¿no? Algunos tienen que ver con la preparación, que vamos a comenzar a comentar un poco más en detalle, luego las capacidades de monitoreo y finalmente las capacidades de respuesta. Cuando hablamos de preparación, para lograr estas cadenas adaptativas, vemos dos grandes momentos. El primero tiene que ver con la evaluación de riesgos y la definición de mi estrategia de adaptabilidad de las cadenas. Cuando hablo de evaluación de riesgos, tiene que ver con, primero, identificar los riesgos de abastecimiento en general de la cadena de suministro de punta a punta. Esto es, riesgos con mis proveedores, riesgos con los proveedores de mis proveedores, riesgos con todo mi sistema de producción y de distribución a mis clientes, ¿sí? Habiendo mapeado los riesgos, lo inmediato siguiente tiene que ver con la evaluación de escenarios de estrés que nos permitan visualizar los riesgos más críticos. Esto es, simular el comportamiento de la cadena de suministro bajo la aparición o la materialización de esos riesgos identificados. Estos escenarios de estrés no hacen otra cosa que darnos una visibilidad muy clara del nivel de impacto o de severidad de los riesgos que hemos identificado y de alguna manera nos ayuda a priorizar estos riesgos dentro de nuestra cadena en términos de probabilidad de ocurrencia y de severidad o de impacto. Habiendo identificado estos riesgos críticos, lo siguiente o relevante en esa evaluación de riesgos tiene que ver con la identificación o definición de cuáles debieran ser las respuestas que yo debiera dar como compañía
para poder hacer frente a la eventual materialización de esos riesgos. Y esas respuestas son muy diversas, pero en definitiva tiene que ver con la construcción de capacidades adaptativas, ¿sí? Y lo comentamos en el segundo paso. No quería dejar de comentar en esta evaluación de riesgos, que es extremadamente relevante, hacer un balance de costo-beneficio asociado a las respuestas que uno pudiera plantear, de manera tal de establecer, digamos, cuál es la inversión requerida para construir esas eventuales capacidades adaptativas. Dicho esto, nos da claramente una hoja de ruta de construcción de esas capacidades que nos llevan al segundo paso. Y el segundo paso concretamente es la construcción de esas capacidades. Y esas capacidades, por poner algunos ejemplos, pudieran tener que ver con construcción de capacidades de visibilidad y monitoreo, es decir, herramientas que nos permitan censar las variaciones, eventuales variaciones en mi demanda, ¿sí? Que ponen en riesgo obviamente la capacidad del sistema para satisfacer esa demanda, o bien, digamos, interrupciones o variaciones significativas en mi cadena. ¿Sí? En mi cadena digo, tanto desde la distribución hacia las fuentes de demanda, como aguas arriba a las capacidades de fabricación o las capacidades de abastecimiento de mis proveedores o bien los proveedores de mis proveedores. Eh, Atrás de esto, digamos, la forma de lograr las cadenas adaptativas incluyen capacidades de monitoreo, capacidades de inteligencia que nos permitan identificar y censar esas anomalías y luego dar respuesta tanto a eventos específicos, esto es activar planes B frente a eventos específicos con procedimientos estándar o procedimientos de respuesta estándar, o bien manejo de crisis mayores ya para los casos donde los eventos que se den, la organización, por una cuestión de balance en costo-beneficio, digamos, y en probabilidades asociadas a la materialización de esos riesgos, no se han construido planes B. En definitiva, esto es como un poco la visión que tenemos en lo que respecta a construir las cadenas adaptativas. Si miramos un poco más en detalle los primeros dos puntos, esto que tiene que ver con la identificación de riesgos y la construcción de capacidades, simplemente mencionar dos aspectos. Número uno es, en lo que respecta a riesgos, consideramos clave tres aspectos. El primero es establecer una gestión de riesgo de suministro en donde se defina claramente cuál es el apetito de riesgo a nivel compañía, y acompañar con esa valoración del apetito de riesgo una cuantificación de la exposición, del costo al riesgo de cada uno de ellos. Y cuando hablamos de exposición de costos, basta repasar, digamos, y tener bien presente cómo se componen los costos cuantificables del riesgo, como podemos ver a la derecha de la hoja o de la presentación, que obviamente están incluidos los costos de los insumos, costos asociados a la fabricación y transporte y logística, pero también es extremadamente relevante al momento de cuantificar esa exposición otros costos que derivan de coberturas internas o coberturas mantenidas por los proveedores, exposición comercial, instrumentos financieros, en fin, garantías, u otros gastos regulatorios o de cumplimientos asociados a los riesgos identificados. Entonces, esa visión de cuantificación es clave al momento de poder planificar los escenarios y evaluar la criticidad o la relevancia de los riesgos en nuestra cadena. El punto 2 tiene que ver con la confiabilidad total del proveedor. Esto es tener una visión completa, holística, de todos los factores de riesgos y, asimismo, de todas las fuentes de riesgos dentro de nuestra cadena de valor. Y ahí pongo mucho énfasis en no centrarse en nuestros proveedores directos, sino lograr tener una comprensión de esa primera línea, digamos, de provisión, ya sea de servicios o de insumos,
pero también de aquellos proveedores que son fuente de insumos para nuestros propios proveedores, ¿sí? Y cuando hablamos de la visión holística es no solamente centrar en aspectos operacionales de esta cadena de valor, sino también digamos, aspectos financieros o capacidades, digamos, de respuesta financiera frente a las disrupciones o las interrupciones en las cadenas de valor. Finalmente, el tercer punto tiene que ver con sistemas de detección de riesgo y ahí queremos mencionar esquemas o sistemas de monitoreo que nosotros hemos visto, obviamente, en clientes en esta industria y en otras, donde por medio de robots o digamos, RPA, soluciones de robótica, digamos, la posibilidad de monitorear y analizar diversas fuentes de información para generar alertas automáticas que nos previenen de una manera anticipada a los eventuales materializaciones de riesgos. Esto es monitoreando redes sociales, digamos, monitoreando informes de prensa o bien actividades de la competencia o del mercado donde residen nuestros proveedores, por ejemplo. Finalmente, en lo que refiere a las capacidades adaptativas, creemos que mencionamos varios ejemplos, ¿no? Planificación ágil, tener diferentes esquemas o opciones de fuentes de suministro o de opciones de insumos, pero sin lugar a duda una de las más relevantes tiene que ver con generar capacidades asociadas a una visibilidad y monitoreo constante de la cadena. Y en eso lo que vemos es una evolución, más bien una evolución de las cadenas de suministro hacia la autorregulación o autogestión mediante, con una autonomía, ¿no? Una autonomía relevante. Y esto es incrementando el nivel de planificación prácticamente sin contacto humano. Esto implica, o lo que vemos es una evolución a medida que van capturando prácticas más sofisticadas dentro de la planificación de la cadena, pasamos de torres integradas de control, donde efectivamente ya tenemos una visión centralizada, más no necesariamente con unas capacidades de previsibilidad. Si avanzamos en eficiencias con aceleración digital, pasamos a una planificación digital de las operaciones, y esto es usar capacidades digitales para planificación que nos permitan visualizar, monitorear y controlar la cadena de suministro. Luego ese salto lo podemos dar hacia una sincronización, segmentación y optimización de las cadenas de punta a punta para optimizar la oferta y la demanda. Un nivel de sofisticación mayor nos lo permiten cuando utilizamos y generamos una optimización de herramientas, por ejemplo, herramientas de detección avanzada de demanda o de planificación de excepciones, que permiten enfocar esfuerzos de planificación y ganar mayores eficiencias como de velocidad, flexibilidad y adaptabilidad. Y ya pensando en un nivel de mayor sofisticación y prácticamente nula intervención manual, tiene que ver con lo que se denomina planificación lights out, que básicamente es operar y ajustar la cadena con base en la información que se proviene de la misma, que mejora en precisión, obviamente, las cadenas de suministro, en eficiencia transaccional, mediante el uso de robots o robotización e inteligencia artificial. Con esto eran los principales puntos que queríamos mencionar en lo que respecta a las capacidades adaptativas, y creo que ya pueden ver en pantalla un sondeo que queríamos hacer y que tiene que ver con la pregunta de en qué nivel de madurez ustedes consideran que se encuentra su cadena de suministro en materia de visibilidad y monitoreo, que son estas capacidades que consideramos críticas en camino hacia la cadena de suministro autónoma que nos permita dar respuesta eficiente y ágil a interrupciones como las que estamos viendo ahora. Y ahí las opciones que colocábamos eran las torres de control, planificación digital de las operaciones, la sincronización ya de la cadena, optimización de herramientas ya de mercado, y finalmente la planificación lights out, que es la planificación apoyada con herramientas de inteligencia y robots. En fin, un poco acá lo que queríamos era tener una sensibilidad de cómo veían ustedes estos aspectos.
Bien, esto por mi parte, si les parece, cedo la palabra a Diego, que nos va a acompañar para discutir un poco sobre cómo algunas de estas herramientas que en este caso he mencionado en esta última slide en la presentación y que tienen que ver con aceleración digital, vemos cómo nos pueden ayudar a generar esas capacidades de adaptación en las cadenas de suministro en la industria, ¿sí? Diego, entonces, si quieres, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Gracias, Federico. Un saludo a todos, encantado de estar aquí con ustedes esta mañana, hablando un poco de transformación digital durante los próximos minutos. En particular, en lo que tiene que ver con cadenas de suministro, hay tres grandes bloques desde el punto de vista tecnológico. Si nos concentramos un poco en los que están a la izquierda y arriba, en esos habilitadores tecnológicos, pues son tecnologías que seguramente ya tienen en sus compañías, que son inmersas y que de alguna manera me están habilitando para poder empezar a implementar herramientas un poco más especializadas. Allí, por supuesto, tenemos el cloud, la conectividad, el big data, el enlazarnos socialmente, y esto no solo tiene que ver con redes sociales, sino principalmente con todo ese ecosistema de proveedores y que hacen relevante información para mi negocio. En la parte derecha vemos tecnologías emergentes que a veces las escuchamos y en algunos casos pareciera que estuvieran por allá en un laboratorio en Estados Unidos ejecutando, pero no, la verdad es que ya hay muchos casos relevantes de uso aplicables en Latinoamérica que han venido aplicando este tipo de tecnologías, son realidades y además que han logrado con su desarrollo producir una reducción significativa de costos de implementación. Aquí tenemos particularmente tecnologías como la inteligencia artificial. Personalmente llevo los últimos 5 años trabajando en la implementación de proyectos con inteligencia artificial y acá hay demasiadas cosas que podrían empezar a ejecutarse. Muchas de ellas están relacionadas con cómo utilizamos esta inteligencia para mejorar la capacidad analítica que tenemos, pero otras también están relacionadas con esos modelos de aprendizaje que hacen que mis cadenas no solo sean adaptativas, sino que inclusive tengan la capacidad de aprender. Y vamos a profundizar un poquito más adelante sobre eso. Todo el tema de robotics asociados, por supuesto, a herramientas de automatización de procesos utilizando robots, que también vienen sobre una nueva generación cuando se mezclan ya con inteligencia artificial, donde ya no solo tenemos robots ejecutando tareas, sino que una inteligencia artificial superior está supervisando, llamémoslo así, estos robots para generar eficiencias y empezar a mirar cuáles pueden llegar a ser los vacíos que me generen desperdicios o ineficiencias. Todo el tema de reconocimiento de imágenes y realidad aumentada, que se utiliza principalmente para asegurar niveles de conocimiento en cada uno de los elementos de la cadena, para proveer información adicional que a simple vista, por decirlo así, no la tenemos disponible. Todo el tema de IoT, toda la sensorización de mi cadena de suministro. Hoy en día me atrevería a decir que son muy pocas las cosas en el mundo físico que no pueden ser medidas por sensores. En alguna charla adicional, si tenemos la oportunidad de profundizar, por supuesto, podríamos mirar cómo inclusive compañías con plataformas que se podría decir que son obsoletas o muy antiguas han incorporado sensores de última generación para hacer medición de sus procesos de negocio, de sus cadenas adaptativas, de sus procesos de venta, etcétera. La tecnología blockchain también, como una fase de aseguramiento también de cada uno de los temas de los procesos donde hay una particular aplicación en temas de control de fraude, en temas de control y seguridad de la información, en evitar que la información sea manipulada, pero sobre todo en aplicar inteligencia a cada uno de los nodos del proceso. No es simplemente una forma de registrar información, sino que cada nodo tiene una inteligencia propia que dependiendo de las condiciones puede ejecutar pequeños programas para ayudar a ejecutar procesos específicos. Y todo el tema de ecosistemas, cómo nosotros creamos una gran red de información interconectada entre todos los jugadores relevantes para mi negocio que nos permita generar mucho más valor. Cuando hablamos de todas estas tecnologías que están resaltadas en azul, es donde aparece ese concepto de las cadenas adaptativas que tienen la capacidad de aprender. Si vemos en la parte inferior, ya hay algunos temas muy particulares de innovación en la industria, relacionados, por ejemplo, con RFID. Hoy, por ejemplo, como algunas instituciones de salud o inclusive en las mismas ambulancias utilizan esta tecnología para hacer un control automático de inventarios, que si
un proceso asistencial, unos paramédicos sacan determinados materiales, medicamentos, etcétera, de la ambulancia, se descargan inmediatamente el inventario y si lo regresan a la ambulancia porque no fueron utilizados, nuevamente hace el ajuste en inventario. Y esto se puede replicar, por supuesto, a fábricas, bodegas, suministros, traslados, etcétera, etcétera. Todo el tema de monitoreo en tiempo real, ¿sí? El concepto principal que les he estado hablando de las Smart Chain y el Smart Logistic, que utilizan esas tecnologías emergentes como el IoT, esa sensorización y la inteligencia artificial para crear cadenas de suministro completamente diferenciales. Y insisto, ahorita vamos a imprimir, a avanzar. Y es que estaba mirando la última que me fascina, que tiene que ver con la impresión 3D. No sé si algunos de ustedes ya saben, desde el 2016 están haciendo ya impresión 3D de medicamentos genéricos, que a mí me parece que es un concepto que viene a revolucionar no solo a la industria farmacéutica, la industria de salud, sino todas las industrias, haciendo un punto absolutamente diferencial en la manera como van a ser reevaluadas las cadenas de suministro. Insisto, eso se hace desde el 2016 inclusive, donde ya se estaban imprimiendo productos genéricos y que han venido especializándose en estos últimos 4 años. Para condensar un poco estas tecnologías y empezar a hablar de lo que puede llegar a ser aplicable en el corto plazo, hay muchas de estas tecnologías que están siendo aplicadas por disruptores de manera investigativa, buscando generar innovación, pero alrededor de una hipótesis, pero hay otras que ya están perfectamente involucradas en nuestro mundo real y sobre todo tienen que ver con la capacidad de yo involucrar la información relevante de mi negocio e, insisto, crear cadenas de suministro que aprenden. Cuando hablamos del concepto de aprenden y inteligencia artificial, la neurociencia que hay detrás tiene que ver, por supuesto, con dónde yo concentro la información y la proceso, que es como mi cerebro, y todo ese sistema nervioso que me permite recopilar la información de muchas partes. Si yo o un niño pequeño acerca su mano derecha a una vela encendida y se quema, en ese momento se genera un aprendizaje. Y eso no quiere decir que su mano izquierda no ha aprendido la misma lección. La mano izquierda ya no la va a poner en la vela y se va a quemar. Exactamente lo mismo pasa en las cadenas adaptativas inteligentes. Cuando una parte de toda mi infraestructura o de toda mi línea de suministro tiene un aprendizaje puntual que puede estar en otra geografía, en otra área del negocio, ese aprendizaje debe llevarse en tiempo real a ese sistema central y generar ese conocimiento colectivo. Las herramientas ya permiten hacer esto con una relevancia de pocos segundos. Ya no es algo que yo tenga que procesar al final del mes, sacar un nuevo procedimiento, generar una estrategia de divulgación y asegurarme que todo el mundo conoce ese nuevo procedimiento. Ocurren en tiempo real y entre la inteligencia artificial, los sensores y los medios de comunicación internos que tiene la cadena me facilita que todo el mundo reciba esa información en tiempo real. Por lo tanto, los 3 pasos son los siguientes. Debemos avanzar en cómo vamos a recopilar toda la información que es relevante. Y no solo esa información histórica que tradicionalmente tengo en mi negocio, sino que cada vez que yo interactúo en la cadena de abastecimiento se genera un nuevo punto de información. Yo tengo que generar información operativa, recopilar tanta data como sea posible. En este momento mi cadena de suministro está operando, pero yo puedo estar recibiendo información adicional, por ejemplo, cuál es el estado del clima, cuáles fueron las noticias en este momento, cuáles son las condiciones de desempleo, cuáles son las condiciones de salud de una patología particular, y toda queda grabada en este instante correlacionado con mi cadena de suministro, que después voy a ver si es información absolutamente relevante. El segundo paso es, por supuesto, entender cómo utilizo la inteligencia artificial para encontrar patrones. El ser humano tiene una capacidad limitada de analizar un número de variables al mismo tiempo, pero la inteligencia artificial puede agarrar miles y miles y miles de variables y empezar a correlacionarlas todas entre sí. Yo podría preguntarle a la inteligencia artificial, oye, ¿cuál es la relevancia que tiene el estado del tiempo con el resultado de mi producto en la cadena de suministro? Puede que me responda que la correlación es únicamente del 10%, entonces es una variable no relevante, pero puede que me conteste que es del 82%. Entonces yo empiezo a entender que es una variable absolutamente relevante en mi respuesta, en la respuesta de mi producto o de mi servicio. Y a esto sumamos inteligencia artificial. Hoy, casualmente, la firma acaba de revelar un artículo con una compañía de las Fortune 100. Acabamos de liberar una solución que está sondeando redes sociales, que está sondeando noticias para mirar cuál es el impacto reputacional, puede ser de mi cadena de suministro. Entonces puede estar saliendo una noticia acerca de uno de mis proveedores y esa noticia es relevante para mi negocio y yo la puedo incorporar como resultado.
Imagínense por un momento que yo tengo mi cadena de suministro, pero sobre ella tengo una cadena de información, un mapa. Y yo puedo entender que si uno de mis proveedores trae su materia prima también, no sé, de Rusia, y en este momento sale una noticia que Rusia está cerrando sus fronteras para exportación por alguna noticia particular, pues eso tiene un impacto directo en mi cadena de suministro y yo puedo revisarlo de manera inmediata. Cuando yo ya tengo toda esta capacidad de inteligencia, de adaptarme en tiempo real y de aprender de manera autónoma, pues por supuesto el siguiente paso es colaborar. ¿Cómo me integro con las personas, con las entidades, con los recursos que mi información también es relevante y puedo compartir información y también adquirir información de ellos para volver cada vez un mayor concepto de inteligencia colectiva? Yo creo que estas tecnologías, ya saben, vienen para quedarse, vienen con un desarrollo muy importante, pero hay una serie de obstáculos que dependiendo de las regiones se nos han venido presentando. Yo quisiera preguntarles a ustedes y los animo a que me ayuden a contestar una encuesta muy breve, solo les toma un par de segundos, para mirar cuál creen que puede llegar a ser el principal obstáculo en sus empresas para aplicar este tipo de tecnologías. Si me ayudas, Lina, por favor, seleccionemos entre estas opciones cuál puede llegar a ser. Bien. Baja calidad de los datos. Resulta muy relevante. Les agradezco mucho a todos los que participaron. Resulta muy importante, y digamos que es una recurrencia, está reflejando algo que nos encontramos regularmente cuando llegamos a los clientes. El punto o la buena noticia, digamos acá, es que yo también puedo utilizar estas tecnologías como la inteligencia artificial que me ayude a depurar los datos. Estaría encantado de en alguna reunión posterior mostrarles la manera como se podría llegar a hacer. Por ahora voy a dar paso a Adriana, que nos tiene un invitado muy especial y encantados de poder profundizar en este tipo de tecnologías en alguna reunión con ustedes. Han sido muy amables. Muchas gracias. Diego, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Como lo comentó Roberto, tenemos el agrado y tenemos un invitado especial, Esteban Lizarazo. Esteban es CEO del grupo Amarey. En pantalla ven, digamos, lo que es su hoja de vida, dónde participa y su amplia experiencia en lo que tiene que ver con cadenas de abastecimiento. Entonces, sin más preámbulos, Esteban, primero que todo, agradecerte en nombre de la firma, en nombre de los que nos acompañan, y la idea es que nos compartas tu visión desde tu experiencia como referente en el tema de cadenas de abastecimiento y desde lo que están haciendo en Grupo Marey. Por favor, Esteban. Gracias. Claro que sí, muchas gracias Adriana y a todos en la mesa, gracias. Muy interesante la presentación, me la gocé mucho. A ver, les cuento un poquito. Voy a hablar desde dos puntos de vista rápidamente. El primero es desde el punto de vista teórico. Estoy terminando mi doctorado en cadenas de suministro de hospitales. Lo estoy haciendo en la Universidad de Cranfield en Inglaterra. Viajo mucho a revisar los temas y me gustó de ellos porque ellos vienen trabajando mucho con el NHS inglés, sobre todo en temas de colaboración. Les diría que ¿qué me he encontrado? Llevo 6 años estudiando el tema a profundidad, aparte de pues conozco a todos los hospitales, la compañía Marey, nosotros estamos enfocados y tenemos varias compañías y nuestro mercado son los hospitales, somos 100% hospitalarios, no tenemos trade, o el trade es muy poquito. Digamos que, ¿qué les diría? Yo siento que acá falta muchísimo para llegar a estos estados que nos están planteando en el panel. Para mí uno de los temas tiene que ver con información, pero sobre todo que hay un total desconocimiento de lo que es supply chain en los hospitales. Y les diría que de los hospitales con quien trabajo, pueden ser unos 400 en Colombia, hay un grupo muy, muy reducido que realmente entiende el concepto. Al no entender del concepto, entonces no se logra vender bien el tema. Todavía seguimos con el tema de que supply chain es algo de planear demanda o es el que almacena y no entendemos. Y entonces obviamente eso hace que no haya un interés, no haya un interés entre los distintos actores. Entonces les diría, en mi caso, con mucha tristeza les diría, no veo todavía apertura. Creo que el COVID va a acelerar ese tema, pero veo todavía mucho fraccionamiento. Nosotros, digamos, parte de mi investigación ha sido, esto ocurre, y entre los temas que he encontrado es que la influencia de los médicos es muy grande, es decir, y está bien, un hospital está para curar, y cuando uno se habla de curar, sale un principio, es el principio de la autonomía médica, y eso a su vez hace que el reto sea exponencial, que no puede pasar en retail, es decir,
Yo no puedo de alguna manera decir estas son las referencias y punto, porque cuando empiezo a hacer eso coarto el principio de la autonomía médica. De hecho, varios de los colegas que están en la industria, pues uno vende su producto y venden también varios o la competencia, entonces la demanda es difícil de agregar. Aparte de eso, pues pónganle que no hay cédula, que es otro gran problema. En los hospitales no nos hemos puesto en Colombia todavía de acuerdo en si debemos usar códigos de barras, si deben ser obligatorios o no. Hay unas nomenclaturas que usan más el gobierno para trazar control de precios, pero más como fin de cadenas de suministro. Entonces le veo grandes retos. Yo sí creo que hay algunos hospitales que han venido haciendo en Colombia, que es donde tengo mi expertise, algunos temas de blockchain, pero todavía son relaciones muy el proveedor que quiere como diferenciarse, más el hospital que además trajo de pronto un talento, ya han venido construyendo y invierte una plata grande y se ven los resultados ahí mismo. Nosotros tenemos estudio que más o menos 30% de los costos o digamos de esos desperdicios hospitalarios tienen que ver con las cadenas de suministro. Y estoy hablando pre-COVID. Bueno, puntualmente entonces, ¿qué hicimos? Dado todo este conocimiento en Amarey, nosotros tenemos una compañía, nosotros estamos muy fuertes en medical devices, en farmas, somos distribuidores. Nuestro modelo de distribución es representar compañías que no estén en la región, no somos de alguna manera un distribuidor más, aunque tengo también algunos temas de otra distribución y es agregar otro canal, pero nuestro modelo realmente es actuar como representados de compañías europeas, japonesas y americanas. Y les diría que veo el segundo problema y es hacia nuestros proveedores. Trabajo con las mejores compañías. Trabajo con compañías americanas de primera, pero de altísima tecnología. Trabajo con compañías japonesas, que uno diría que este tema está, y trabajo con compañías europeas. Y sigue todavía el tema de que la data mía todavía no la trabajan muy a fondo. O sea, yo siento que falta rigurosidad y un deseo porque la industria empiece a trabajar, porque la misma industria diga, oiga, nos tenemos que empezar a comunicar. Y parte del tema, y me duele decir esto, tiene que ver que es que los desperdicios, pues en parte son ventas adicionales para la industria. Es duro decirlo, pero en el momento en que se alineen las cadenas de suministro, pues 30% de las ventas seguramente de alguien se van a ver afectados. Entonces no hay mucho interés, yo no encuentro mucho interés ni en que se integren conmigo datos, solamente tengo 2 proveedores de estos grandes y les estoy hablando de top 100 en pharma y devices en el mundo que quieren mis data. Y yo tengo data además de los hospitales, pero llegar a la data de los hospitales es muy difícil. Con eso les diría lo que hicimos en Amarey fue crear una compañía que hacemos servicios de supply chain. Fue la única manera que dijimos, ¿cómo hacer? Porque esto nos está costando mucho en términos de capital de trabajo. De por sí el sector salud en Colombia es un sector donde uno necesita mucho capital de trabajo en cartera. Y creamos una compañía que se llama Nova Técnica y ahí hacemos supply chain dentro de los hospitales. Y cuando nos metimos a hacer ya supply chain dentro de los hospitales, entendimos muchas de las cosas que teóricamente se ven fáciles, pero cuando uno está allá empieza a entender. Hoy en día estamos, digamos, mejorando un modelo apenas para tomar data real, pero las posibilidades, como lo mencionaban los 2 anteriores panelistas, son todas. O sea, yo creo que no solamente es un tema de lo que uno puede hacer con esa data para mejorar planeación de demanda, y ahorita hablo puntualmente del COVID, sino la data, esa data lo que podría hacer a nivel clínico no tiene nombre. O sea, porque un hospital también busca data para ver seguimiento a pacientes, entonces si usted esa data la liga a lo que es la consulta externa o la ambulatoria, es un montón de data impresionante que podría utilizar, por ejemplo, la industria para hacer seguimiento, para mejorar, digamos, ese tipo de cosas. Entonces, creo que oportunidades las que uno quiera. O sea, yo siempre le digo a la gente, quiere invertir en algo, invierta en supply chain de hospitales. Yo vuelvo y digo, el retail no lo tengo muy claro y no es mi campo, pero esto que lo he estudiado con tanta pasión, sí. Y digamos, dentro de eso, diría que una vez entender eso y tiene esa data, pues sí puede empezar a hacer todo ese milagro. Entonces, mi resumen es que pre-COVID estábamos en una etapa muy precaria. Yo siento que la industria de hospitales a nivel de supply chain puede estar en Latinoamérica, o mi región, no Latinoamérica, sino Colombia, Panamá y Costa Rica, que es donde estoy,
podemos estar a tal vez unos 15, 20 años a las mejores prácticas. Hay un estudio muy bonito, lo uso mucho en mi tesis doctoral, y es de Boyle, en Australia. Australia es un país desarrollado. Y él hace un estudio del mapeo de cadenas de suministro recientes, un estudio de hace 5 años, y ve que eso es lo que quisiéramos, que es integración total, que es las grandes cadenas de suministro con las mejores prácticas. En salud eso no ocurre, y de los 5 hospitales que toma, muy representativos, solamente uno tiene algunas buenas prácticas. El resto está struggling, o sea, está en aprietos. Entonces, vuelvo y digo, creo que acá se puede hacer de todo. Se necesita para mí que el gobierno se involucre, que haya de alguna manera algo normativo. No sirve mimética. La mimética acá, que es la emulación de buenas prácticas, no está sirviendo. Y tiene que ser algo normativo donde uno le diga, bueno, primero que todo, dele información a la data, es decir, que aunque sean los devices, los farmas, puedan tener cédula. No se imaginan la cantidad de plata de los hospitales en Colombia que hacen eso, lo que se están gastando. Usted ve ejércitos de gente poniendo la unidosis al papel, cuando eso debería venir desde la industria, vuelvo y digo que hacia atrás. Y esa regulación es lo que permitiría arrancar por el primer paso, que lo decía el panelista anterior, y es capturar esa data. Entonces, una vez eso, pues se puede hacer. Ya voy a hablar rápidamente del COVID. Bueno, en COVID, ¿qué nos pasó? Pues yo creo que ahora sí van a empezar los hospitales a pensar más en estos temas. Es triste, pero cuando yo le pregunto muchas veces a los gerentes de los hospitales, sé cómo es su sistema de planeación de demanda, su sistema de supply chain, no quieren invertir en estos temas. Digamos que les diría, de 10 gerentes, CEOs, grandes hospitalarios, solamente 2 están dispuestos a invertir. Todo el mundo dice que sí, eso es relevante, y los agotados, que van a tener agotados, y la seguridad paciente, pero no se le invierte. Y acá hay que hacer grandes inversiones. Acá hay que hacer grandes inversiones, capital humano y además en sistemas de información y mejores procesos. Entonces, les diría, una vez el COVID, yo creo que eso se iba a disparar. El COVID, lo que ocurrió fue, lo primero que nos dio es duro por los lados de las unidades de cuidado crítico. Personalmente, participé en proyectos de fabricación de medical devices en Colombia. Tengo una alianza con una de las universidades que está haciendo ventiladores de bajo costo, y sacamos, y nos fue bastante bien ahí. Pero creo que eso va a hacer que busquemos ese, yo no sé si just in time, lo diría es que vamos a necesitar es mucha más resiliencia y digamos ese reacción o cadenas de suministro ágiles. Y creo que empezar a hablar de fabricación, sobre todo el mundo de medical devices, va a ser un tema. Ojalá llegáramos, como lo dijo el panelista anterior, al 3D. Yo la verdad es que creo que todavía personalmente estamos lejos, sobre todo por temas de regulación, pero sería ideal uno tener, no solamente, lo veo inicialmente aplicaciones sobre todo en el mundo de los medical devices, y se puede hacer, es cuestión de... Entonces, mi reflexión es esta, sí se puede y deberíamos tener más capacidad de producción local, ojalá cerca. En Colombia estamos tratando de trabajar esos temas. Sí se pueden, en cuestión de 2 meses nosotros podemos reaccionar con modelos interesantes, y hay industria como industrias de marca blanda que lo podrían hacer. Y por el otro lado les diría, esto apenas comienza las disrupciones. A nivel hospitalario lo que ocurrió es que los hospitales se volcaron hacia COVID, entonces se acabaron los anestésicos, los relajantes, las inmunoglobulinas, los ventiladores, colapsó todo eso. Y después de eso entonces pasó el siguiente tema, y es lo que viene, y es la represión de enfermedades crónicas y cirugías electivas. Entonces vienen unos momentos en cadenas de suministro brutales. Primero, porque nos va a quedar un montón de inventario en ventiladores. Yo creo que no se van a volver a vender ventiladores en Colombia, porque pues se triplicó la cantidad de UCIs a un pico, y entonces después de eso, entonces ese mundo, ¿cómo va a empezar a reaccionar? Se va a tener que reinventar. Lo digo, no solamente el supply chain, sino los modelos de negocio. Y después viene ya un tema de medicamentos, donde estamos viendo esa fase COVID. Colombia apenas está en su pico, iniciando pico, que es otro tema. Acá en el gobierno usó mucho inteligencia artificial, y yo llevo desde abril esperando a que haya pico y pico. Entonces, es muy difícil. Es decir, la data en salud es muy difícil por múltiples factores. Llévense una cosa, los que están en salud: un hospital es el sistema más complejo que hay. Para mí es el sistema más complejo por muchas variables, muchas interacciones, y por el poder, digamos,
de los médicos, por el principio de autonomía médica. Entonces, digamos que va a venir una segunda fase, que apenas estamos empezando en Colombia a vivir, que es septiembre, y es el uso de las selectivas, todo lo que es procedimientos selectivos, y eso va a romper otra vez las cadenas de suministro porque la gente no estaba preparada, entonces otra vez arranca, y pues empieza ese efecto látigo donde usted va a dejar inventario por todo lado y al final va a terminar rematando. Ojalá que esto nos sirva para empezar a pensar que uno de los temas importantes en salud se llaman cadenas de suministro hospitalario. Y cierro con esto y hago la reflexión. Eso que les decía de esos 2, 3 CEOs de hospital que realmente piensan en el tema, váyanse y tomen el gobierno, las políticas de los gobiernos distintos de Latinoamérica. Y verán que no les hablan de cadenas de suministro hospitalarios. Los planes de salud hablan de redes, que toca el concepto, pero no se ha dado cuenta y no se toma el cuento. Y se los digo, en Colombia estamos en discusiones a ver si tenemos que tener UDI, nomenclatura para trazar devices o no. Entonces, creo que hace falta evangelizar lo que ustedes están haciendo. El futuro se ve muy bonito. Yo creo que con los saltos tecnológicos en poco podemos estar como nuestros panelistas los decían, pero personalmente ya siendo un practitioner, que llevo muchos años, más de una década trabajando estos temas, les diría, nos falta muchísimo y creo que sí estamos en esa etapa de pañales. No por eso no tener. Entonces le diría, a los que están en el mundo de la farma y del device, yo creo que hay que invertir con esto y si usted está como distribuidor, empezar a hacer estos temas de integración, de colaboración, apenas podemos algo de consignación, BMI todavía está un poco lejos. Y si está en el mundo y quiere ver oportunidades de negocio, supply chain hospitalario, créame que tiene mucho que prometer, porque una vez usted tenga identificación, empieza a hacer todos estos temas. Y sí, veo mucho potencial y mucho futuro. Bueno, eso es rápidamente lo que tenía. Posición personal y obviamente organizacional. Hablo por la compañía también que represento. Bueno, Esteban, muchísimas gracias. En realidad nos das una visión muy del mercado, por eso ese espacio lo llamamos así. Fortalecer mucho el tema regulatorio, creo que lo mencionaste, necesitamos que el gobierno apoye todo este tipo de iniciativas. Tema de data, definitivamente con la data no solamente para el tema de cadenas, sino para todo lo que es el sistema o cadena de abastecimiento hospitalario. Y efectivamente el tema de procesos, porque el tema de resiliencia justamente tiene que ver con la flexibilidad y adaptabilidad de esos procesos. Definitivamente el tema de inventario, lo que menciona el látigo, ahora tenemos sobrestock de ventiladores. Llegó un punto que no teníamos y estábamos como país sufriendo por no contar con los ventiladores y hoy la realidad es otra. Entonces, definitivamente esa experiencia y eso que nos compartes basados en la teoría de la realidad, creo que es muy importante. Bueno, primero pedirles excusas a todos, nos pasamos unos minutos, pero creo que era relevante escuchar un poco la historia, porque lo construimos como un storytelling, y también entender, como bien lo decías Esteban, que esto es un tema de comunicar y entre todos, como los actores que estamos dentro de este ecosistema, apoyar al sector a ver cuál es el mejor camino para que finalmente salgamos adelante exitosos de todo este proceso pandemia. Ya para cerrar, simplemente como mensajes, pasar de cadenas de abastecimiento tradicionales, voy a decir inflexibles, a cadenas adaptativas. Tomo lo que mencionabas, Esteban, de hospitalarias. Creo que ahí nace toda la ruta y es cómo definitivamente desde el sector hospitalario, desde los pacientes hacia atrás, damos cumplimiento a esas promesas de seguridad paciente y el tema de unidosis, que ha sido un tema del sector por muchos años y esperemos que algún día lo resolvamos o lo tengamos para resolver. Y definitivamente el tema riesgo, ¿no? Acá también entra un punto importante y es qué tanto estamos para asumir ese riesgo, el apetito de riesgo. Y un poco como lo mencionaba Federico, el tema es monitorear esos riesgos. O sea, lo importante no es tanto si me mido o no, sino identificarlos y cómo definitivamente tomo o no tomo el riesgo y los monitoreo. Entonces yo creo que hay herramientas, que hay un camino, que tenemos experiencias como lo acaba de contar Esteban, que hay necesidades claramente en el sector y que definitivamente este no va a ser el primer café que nos tomemos en relación al tema, sino que seguiremos trabajando, revisando qué pasa en el mundo y cómo definitivamente a nivel local
estamos trabajando este tipo de iniciativas. De nuevo, Esteban, un gusto tenerte como parte de este panel y esperamos contar contigo en próximos porque veo que tienes mucho para compartir y para la audiencia también. Con el mayor gusto. Y el gusto es mío, de verdad, y gracias por la invitación. Gracias, Esteban. Y ya como cierre, contarles que este webinar queda grabado, lo vamos a compartir en los correos que ustedes enviaron en el registro y por supuesto atentos a cualquier inquietud, necesidad, inclusive de contacto con Esteban, bienvenidos porque pues creo que eso se trata, que entre todos construyamos un sector que sea resiliente y que al final cumpla la promesa de dar una mejor experiencia a nuestros pacientes, equipo asistencial y por supuesto a su familia. Siendo así, no es más, nos pasamos 8 minutos, de nuevo disculpas, pero creo que es un tema que da para mucho más. Les deseo una linda mañana, que se cuiden con sus familias y bueno, saludos.